Televidentes, gracias por sintonizarnos. Es un placer poder estar nueva vez con ustedes. Bienvenido. Buenos días, Joel Díaz. Un placer estar aquí nueva vez con ustedes. Gracias por estar con nosotros hablando derecho. Michelle, se ha armado una gran papa caliente en el Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, a raíz de la aprobación de la ley de partidos políticos. Ahí vimos en esta semana que el Senado de la República el martes se conoció en la comisión que estudiaba este proyecto, y el senador José Rafael Vargas entonces dio un voto disidente con relación a si las primarias deben ser abiertas o deben ser cerradas. Posteriormente entonces el miércoles se decidió aprobar en el Senado de la República con 20 votos, los senadores de la bancada del expresidente Leonel Fernández entonces se retiraron del hemiciclo. Aparentemente sabían que tenían el pleito perdido y se han retirado y se retiran del hemiciclo y no participan. Y los senadores del PRM, incluyendo su presidente del partido actual, el senador José Ignacio Paliza, y el senador por el Seibo, entonces también se retiran. No sé si en solidaridad con los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, de la tendencia del presidente Leonel Fernández, o si realmente están en contra. El PRM ha dicho públicamente que está en contra de las primarias abiertas, y muy por el contrario, ellos están a favor de las primarias cerradas. Pero a la sociedad dominicana, a los partidos políticos y al relevo institucional que deben tener todos los partidos y agrupaciones del sistema electoral dominicano, les conviene, de nuestro punto de vista, las primarias abiertas. ¿Por qué? Porque esto da mucho mayor democracia interna en los partidos. Esto permite que tú, si no tienes alguna pegada, por llamarlo de alguna manera, o alguna cercanía, o estás en buena con las autoridades de un partido político, ya estos no tendrían cómo manipular lo que es el proceso convencional interno del partido. Y además, los jóvenes que representan una alta población o un alto porcentaje en la población nacional dominicana tienen mayores oportunidades de ser electos para los cargos congresuales y municipales. Pero el debate se ha centrado solamente en si debe ser abierta o deben ser cerradas, si son constitucionales o si son inconstitucionales, y nosotros queremos saludar que en esta primera proyecto que se apruebe en el Senado y que deberá pasar a la Cámara de Diputados, bueno, que se ha aprobado un grito popular en la juventud dominicana y se ha aprobado un 10% para las candidaturas congresuales municipales para el sector más joven de la República Dominicana. Es decir, jóvenes entre 18 y 35 años de edad podrán optar por un 10% de garantías para las candidaturas congresuales y municipales. Diríamos que va como una cuota mínima, por así decirlo. Una cuota mínima obligatoria. Así es. Y también se ha aumentado la cuota de la mujer a un 40%, la participación de la mujer. Recordamos que en las elecciones anteriores del año 2016, las mujeres participaron de las elecciones congresuales y municipales por una cuota de un 33%. Es decir, que no todo es malo en esta ley, porque algunos la han querido satanizar de que es inconstitucional, de que va a crear problemas en los partidos, y la verdad es que no va a crear problemas en los partidos. Nosotros entendemos que, lejos de crear alguna situación de inconformidad o de problemática, va a aperturar lo que son los partidos políticos. Para nadie es un secreto que las organizaciones políticas en la República Dominicana, sin excepción ninguna, están en crisis. La partidocracia nacional está en crisis, y esto es una oportunidad de reivindicación, de conexión, de que esos partidos políticos, de que esos candidatos congresuales y municipales puedan conectar con una sociedad que está allá afuera. Además, es una oportunidad también para que la meritocracia, para que el trabajo político partidario sea reconocido, porque en la medida en la que usted tiene un reconocimiento municipal, un reconocimiento provincial, un reconocimiento distrital, usted podrá optar por una candidatura al Congreso o a los municipios, y en esa medida el pueblo dominicano
en primarias simultáneas obligatorias, podrá entonces tomar la decisión si usted podrá ser o no candidato de su partido. Mira, Joel, yo creo que es interesante lo que se ha tornado o justamente lo que se ha formado en este debate de lo que es la ley de partidos políticos. En principio, todo se había girado justamente, como tú dices, en lo que eran las primarias abiertas o cerradas. Distintos partidos, en su mayoría, los partidos mayoritarios eran quienes debatían esto. Luego la sociedad, las mujeres se empoderaron de lo que es este proyecto de ley y la juventud, por supuesto, de la cual nosotros también formamos parte como generación, nos empoderamos para poder tener una inclusión en la ley de partidos políticos, pero al mismo tiempo una participación. Estábamos pidiendo un 25%, pero hemos logrado un 10% y es un avance, porque como generación estamos ofreciendo y dejando un legado a las futuras generaciones jóvenes de nuestro país de poder tener y optar por garantías. Pero también las mujeres hemos logrado también de un 33%, como tú bien dices, un 40%. Pero el tema de que podamos discutir una ley de partidos políticos, yo creo que ese es el verdadero avance para la democracia, la partidocracia y la democracia dominicana, de que nosotros podamos tener mayores garantías dentro de lo que es la política dominicana, dentro de lo que se va a convertir luego también en el sistema de partidos políticos y lo que será y va a regir el Estado dominicano. El tema de las primarias abiertas o cerradas, que tiene un tiempo debatiéndose, yo creo que nosotros tenemos que evaluar, independientemente de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, como nosotros también evaluamos como jóvenes, qué nos convenía con el tema de la cuota. La mayoría de nosotros como generación no estábamos tal vez de acuerdo, o todavía no lo estamos, con el tema de las cuotas, de establecerlas. Pero entendemos que en el momento político en que nos encontramos hoy, esta cuota es una cuota discriminatoriamente positiva. Entonces significa el avance o el impulso y el paso firme que tenemos que dar como generación para nosotros poder entonces seguir avanzando, seguir construyendo un mayor sistema de partidos políticos, pero al mismo tiempo dar un paso más firme a que más jóvenes tengan la oportunidad de participar. Lo mismo pasa con las primarias. ¿Qué sucede? Hoy en día, ¿cuántos partidos tienen un padrón que esté verdaderamente certificado que es el correcto de su partido? Si tú le preguntas dentro de los partidos mayoritarios cuáles son y quiénes están justamente de los jóvenes, diríamos, o también otros que tal vez sobrepasan la juventud, están dentro de un partido, en un padrón inscrito dentro de lo que sería, por ejemplo, un comité de base, diríamos, como mucho se conocen dentro de la mayoría de organizaciones o dentro de los cuadros de su partido, o han tenido la oportunidad de competir, son pocos los que pueden hacerlo, son pocos los que pueden competir, los que pueden ir a una interna para poder optar también dentro de los cargos electivos, tanto para dentro de la organización como hacia afuera. Porque si te dice entonces sus estatutos que tienen que tener para poder optar por un cargo electivo al menos 5 años, pero ¿hace cuánto verdaderamente hace militancia? Por eso lo dicen algunos estatutos, no todos los estatutos establecen no, claro, la militancia mínima de 5 años. Pero pongo el ejemplo porque son muchos también dentro de esos que hoy vemos que están sacando esos pósters o afiches de candidatura que también necesariamente son los que defienden las primarias cerradas, no necesariamente las abiertas. Y no tienen entonces esa garantía de la cantidad de años. Ahora bien, ¿qué pasará en la Cámara de Diputados? Porque la verdad es que en el Senado de la República el sector del presidente Danilo Medina tenía mayoría, o sea, tienen 22 senadores, me parece, porque en la sesión hubo 30 senadores presentes, habían 2 ausencias, 20 senadores del bloque del presidente Danilo Medina votaron a favor de las primarias abiertas y los senadores que representan la corriente del presidente Leonel Fernández se abstuvieron. ¿Qué pasará en el Congreso de la República? Porque en el Congreso es diferente. De 190 diputados que tiene el Congreso en la Cámara de Diputados, el proyecto para poder convertirse en ley, para poder ser promulgada posteriormente por el Poder Ejecutivo, necesita 144 votos, me parece. Es decir, porque es una ley orgánica. Así es. Y el PLD en su contexto tiene aproximadamente unos 120 y tantos diputados, de los cuales el presidente Fernández tiene su tendencia a unos 32, 33 diputados. El Partido Revolucionario Moderno tiene aproximadamente unos 50 diputados. El PRD tiene unos 16 diputados. Entonces, habría que ver qué va a pasar. Pero hay partidos como el Partido Liberal Reformista, el BIS también, claro, el MODA, que tienen sus diputados que también son aliados al PLD. ¿Separarán los diputados del Partido Revolucionario Moderno de la sesión
y se irán como se fueron del Senado de la República. Yo entiendo que deben hacer lo mismo para guardar quizás una misma Hay algunos que mandan licencia, porque es típico también ver a algunos que se le presenta, se le presenta un viaje de emergencia. Ya he visto algunos diputados en las redes sociales que han empezado a criticar y a manifestarse, decir que el hombre del maletín anda por ahí rodando. Habría que ver qué tan cierto sea y que no sea una fábula. No entiendo, ¿eh? Parece que entonces han cambiado de rol y será que habrá un nuevo hombre. Bueno. Pero yo creo que sí, que la discusión vamos avanzando, independientemente de, ojalá, de que esto pueda concluirse pronto, porque no solamente avanzamos nosotros como República Dominicana, como políticos, como generación, y nosotros nuestra partidocracia y por ende nuestra democracia. Creo que debemos de concluir con este tema, al mismo tiempo hacer también una reforma de la ley electoral y poder ofrecer las garantías que merece nuestro Estado, nuestro sistema, y así entonces que podamos construir la República Dominicana que queremos. Pues vamos a una pausa y tras la pausa seguimos conversando y hablando de derecho. Continuamos con ustedes hablando derecho. En esta ocasión vamos a hablar de Jaime Rodríguez Calderón, el conocido como el Bronco, quien es actual gobernador de lo que es Nuevo León en México, quien está optando por una candidatura presidencial. Ha sido anulado en principio, o se estaba tratando de anular lo que eran las firmas por ser fraudulentas, como se conseguían sus fondos, las firmas de la misma. Pero luego de alrededor de 12 audiencias que se sostuvieron para tales fines, se demostró que él mismo debía de optar tener el derecho a poder optar por esta candidatura de manera independiente. Sabemos que en México no es como en nuestro país, que se puede tener o se necesita lo que es un partido político para poder optar por una candidatura presidencial, sino que más bien luego de invalidarle 1.184.466 firmas ilegales, o sea, el 58% del total que se presentó para conseguir su registro como candidato independiente, este va a poder optar por esta candidatura. El Bronco ha sido conocido justamente a propósito de su nombre como un candidato bronco independiente, pero al mismo tiempo bravo, que ha retado lo que es el sistema en México. Él tiene toda una historia personal de por qué decidió salir a las calles y optar por una candidatura, porque en México no solamente la delincuencia le atacó de manera personal, tuvo un secuestro de uno de sus hijos, y es por eso que decide erradicar la delincuencia y salir de manera así brava, de manera feroz, para poder justamente en Nueva León salir y optar por esa gobernación. Ahora su auge de una manera diferente, dinámica, pero al mismo tiempo que va con esa seguridad de que sabe lo que merece la ciudadanía y quiere, ha conseguido el apoyo de lo que son los mexicanos. Mira, yo que tengo la oportunidad de conocer el Bronco porque estudié con él en Miami, hice una maestría en estrategia y comunicación política junto con él, puedo decirte que el Bronco es una persona estupenda, es un ser humano extraordinario. Tiene una historia de vida, tiene un storytelling impresionante. No solamente le secuestraron su hijo, se lo mataron. O sea, la delincuencia callejera de Nuevo León le mató a su hijo en un enfrentamiento que estuvieron. Ha sido víctima de intento de asesinato en más de 8 ocasiones. Sus vehículos han sido no solamente acribillados con armas largas y armas militares, sino también que en una oportunidad le mataron su jefe de seguridad y él no se movió del lugar hasta que no llegaran las fuerzas del orden de Nuevo León, porque él erradicó el narcotráfico en su provincia, porque él primero fue alcalde de su provincia. Es importante resaltar que el Bronco perteneció al PRD de México, luego al PRI de México, luego al PAN de México,
y decepcionado de todos, de la partidocracia mexicana, del secuestro institucional que tenían los partidos políticos de las esferas de poder en México, decide entonces correr, después de haber sido alcalde y haber sido diputado, correr por la gobernación de Nuevo León de una manera independiente. Entonces es el Movimiento Ciudadano quien asume su candidatura y gana el cuarto estado más poderoso de México, que es Nuevo León, donde están las principales fábricas de ensamblaje de vehículos americanos, la General Motors, la Ford, la Chevrolet, están consagradas aquí. Es un estado de mucha manufactura, de mucha zona franca, muy industrial, un estado de mucho dinero. Y él ahora entiende que puede ser presidente de la Ciudad de México. Es importante resaltar que hace 3 años el Bronco me dijo en Miami, yo voy a ser el próximo presidente de México. ¿Y por qué no? Después de Peña Nieto. Y mira, fue gobernador ahora con solamente 2 años de haber sido electo gobernador de Nuevo León. Está entonces optando por la candidatura presidencial de su país. Y yo estoy completamente convencido que va a dar la pelea. Va a dar la pelea porque es un hombre fajador, con ideas nuevas, revolucionarias, y además es un hombre que ha sabido utilizar el marketing político y el branding político en favor de su lucha. Yo creo que muy pocas personas, o le diría candidatos personales, han entendido que el proceso electoral, que la política ha cambiado, y como tú bien dices, la parte del marketing y del branding es muy importante. Él ha sabido conectar con las personas, como otros candidatos también lo han hecho a nivel internacional, pero al mismo tiempo el tema de que él ha sido independiente, de que ha luchado y de que lucha también no solamente en los tribunales para poder ser habilitado para las elecciones del 1 de julio, ya es un gran avance, porque él con su storytelling, con la parte de que simplemente lo hace con una sencillez y de romper ese paradigma, de ir de lo pragmático a lo independiente, como va ahora de manera independiente sin el partido, y lo llevan los movimientos ciudadanos, hace que sea un cambio no solamente en México. Eso significa que el sistema en general a nivel global está cambiando. Nosotros hemos visto cómo personas que hablábamos la semana pasada de que se están eligiendo en las distintas naciones presidentes que no son esperados, cómo lo conservador en cierto modo ya se está disminuyendo, cómo los candidatos que no son esperados son los que están triunfando. Tal vez en esta oportunidad no sea que necesariamente pueda, y ojalá que sí, que pueda optar por ser el presidente de la República, pero no está lejos de serlo. Y eso significa justamente que es donde nosotros tenemos que entender también los jóvenes que la política ha cambiado. Muchas veces queremos ser tradicionales, seguir los mismos modelos, y lo que hace que cada uno de nosotros sea distinto es que seamos originales, que podamos conectar con la gente y al mismo tiempo que nosotros podamos entender que el sistema político ha cambiado y podamos adaptarlo a la realidad de hoy. Eso ha hecho el Bronco. Eso es así, y ha demostrado que tiene una capacidad de gerencia extraordinaria desde que llegó a la gobernatura de Nuevo León. Se quitó todos los beneficios colaterales que tenía sin su sueldo. Tenían una casa presidencial en Nuevo León y él decidió no habitarla y vive en su rancho, vive en un rancho, literalmente en un rancho, en la Ciudad de México, en el estado de Nuevo León. Pero siguiendo ahí mismo en el aspecto internacional, Facebook se ha desatado un gran revuelo internacional con las acusaciones que le han hecho a Mark Zuckerberg por la filtración o por quizás por haberle entregado 50 millones, la información de 50 millones de norteamericanos a una empresa que estaba trabajando la candidatura presidencial de Donald Trump y que guarda relación de alguna manera con aquellas acusaciones que le han hecho de que estaba vinculado con Rusia y todo esto. Y es importante resaltar que esto no nos sorprende. No nos sorprende porque en las encuestas que hemos dicho que se han equivocado, lo decíamos en el programa anterior, las encuestas últimamente se han venido equivocando, daban como favorita a las elecciones de los Estados Unidos a Hillary Clinton y no a Donald Trump. Pero si nos vamos a las elecciones de Estados Unidos, recordemos que Hillary le llevó cerca de 2 millones de votos, no votos estatales, sino votos populares, a la candidatura de Donald Trump, pero Donald Trump ganó la cantidad de votos electorales que es los votos estatales de los estados que se necesita para ser presidente de los Estados Unidos. Pero esto indica, si de ser cierta esta acusación por la que está siendo juzgado Zuckerberg por la entrega de la información de 50 millones de norteamericanos, la información personal de 50 millones de norteamericanos,
esto va a ser trascendental y se va a hablar mucho de esto. ¿Y por qué es trascendental? Muchos amigos televidentes se preguntarán, bueno, ¿y qué importa que mi información personal, mis gustos, los lugares que yo más visito, mis preferencias electorales, mis preferencias y mis preocupaciones en cuanto a un país, ¿qué tiene eso de importante en una elección presidencial? Bueno, tiene mucho de importante porque los estudios, hablábamos del telemarketing, hablábamos del marketing político, hablábamos del branding político, ya hay una área del marketing que se dedica solamente a estudiar el por qué las personas votan de una manera o de la otra. Entonces, el tú tener la información de 50 millones de norteamericanos... La información es poder, ¿eh? Correctamente. El tú tener la información de 50 millones de norteamericanos en tu tableta o en tu computador, en tu ordenador, eso te da a ti ya una ventaja, porque ya tú sabes por dónde está pensando ese ciudadano, qué quiere ese ciudadano, y en función del discurso, en función del recorrido que hacen los candidatos norteamericanos, bueno, entonces ya tú sabes dónde ir, dónde no ir, qué y información, qué tocar, qué tema tocar. Fíjate que Donald Trump solamente tocó el sueño americano en su campaña electoral, y realmente los americanos estaban molestos por la administración de Obama, por el Obamacare y por otros programas importantísimos que eran muy sociales, y también por un elemento importante que fue que Obama apoyó mucho la inmigración latinoamericana y centroamericana a los Estados Unidos y la defendió diciendo que eran hombres y mujeres que iban a los Estados Unidos a trabajar en beneficio de una sociedad mucho más justa, mucho más fuerte, pero sobre todo mucho más competitiva en un mercado global que se abre, y estamos viendo cómo se abre hacia Occidente, y donde cada día la competencia debe ser mucho más importante. Entonces, en ese sentido, esta información de Zuckerberg es muy relevante y además llena de preocupación también. Mira, el tema es que nosotros hoy en día, por las redes sociales, creo que estamos muy vulnerables. Primero porque nosotros somos, al igual que pasa muchas veces con las tarjetas de crédito, nosotros simplemente te dicen, lea el términos y condiciones, y le damos clic y ni siquiera nos enteramos, ni nos molestamos. Es un contrato de adhesión. Es un contrato de adhesión y nosotros ni siquiera así, y tú lo tomas así como venga. Si tú quieres usarle, tú sabes cómo eres usuario. Pero eso está pasando y lo pudiéramos relacionar, mira, con el tema también del consumismo, con el tema de lo que es Amazon, por decir algo. Mira, saben que abajo cuando uno consume le va saliendo como cosas parecidas y ellos van relacionando a las marcas y hace que no solamente va alertando a las marcas de las cosas que tú consumes, sino que te incentiva el mismo consumo de las cosas de tu alrededor, de lo que a ti te gusta, si son tus gustos parecidos. Pero algo que es bueno resaltar en lo que es lo del tema de Facebook, es que no solamente crea una gran crisis en Facebook, sino que va a seguir pasando, de que siempre, así como la información es poder, hay que entender de que hay un proceso electoral, un proceso de estructura electoral que se va haciendo, y es justamente cómo se localizan. Tú pones donde tú estás ubicado y no solamente como tú piensas, sino que tú vas canalizando tu voto, y uno mismo que es dirigente político, eso es lo que uno hace. Tú tienes que saber con quién tú cuentas, un árbol genealógico. ¿Cuántos amigos tú tienes en Facebook? ¿Cuántos son tus familiares? Y tú lo vas poniendo, que tú tienes una relación, con quién tú estás casado, quiénes son tus primos, y todo eso te va permitiendo hasta tú saber cuáles son tus votos directos, porque son en lo que tú tienes incidencia directa, y eso es algo que uno mismo lo da sin que Facebook divulgue en parte de la información, porque tú lo estás poniendo. Ahora, la gran pregunta será, ¿solamente Facebook filtró estas informaciones o lo hizo Twitter, Instagram, Snapchat y las demás redes sociales? Eso es algo que estará en discusión en los próximos días, y es importante que esto se aclare porque evidentemente eso pone quizás en tela de juicio quién ganó o quién no ganó las elecciones en Estados Unidos. Claro. Pero nada más no es en Estados Unidos que están los problemas. También aquí en la República Dominicana continuamos en el sistema político, y en este caso, Joel, en tu partido, el Partido Revolucionario Dominicano, que califica desafortunado el mandato de que ordena readmitir a Guido Gómez Mazara en el partido. Sabemos que hace un tiempo se viene debatiendo y ha sido expulsado el dirigente PRDista por lo que ha sido la indisciplina partidaria, y se ha venido hablando de los conflictos internos, no solamente por su indisciplina, sino muchos dicen por sus aspiraciones a la presidencia de dicho partido. Y yo creo que ahora es que la cosa se va a poner interesante, porque luego de que han sido anuladas las asambleas de ustedes, las convenciones, que en el Partido Revolucionario Moderno se ha producido también una convención, pues esto genera también
un mayor escenario, un escenario aún así más turbio. Y diríamos, primero por el comunicado que ha emitido el Partido Revolucionario Dominicano, donde dice que momentáneamente la intimidación y el chantaje se impusieron en una parte del Tribunal Superior Electoral al tomar la decisión desafortunada que contradice la cosa definitivamente juzgada por el propio organismo, creando un precedente nefasto a la justicia electoral dominicana. Y una parte del TSE negando su propia jurisprudencia y el buen derecho, los principios de la Constitución de la República que han tomado un camino que tiene que ser corregido por la jurisdicción correspondiente. Significa que no solamente estamos cuestionando a los tribunales que existen para tales fines, sino que también la partidocracia dominicana, en cierto modo, hasta dónde y hasta qué punto va a poder decidir el partido o sus organismos internos de cuándo se comete un militante o un dirigente de dicho partido una indisciplina que pudiera no solamente correr en riesgo lo que pudiera ser la dirigencia, la organización de dicha, valga la redundancia, organización política, pero al mismo tiempo de cómo se va a seguir replicando con ese ejemplo. El PRD tiene toda una historia que de por sí la sociedad ya lo ha venido prejuzgando. Nadie creo que ha olvidado de los famosos sillazos que se han producido en el PRD. El desorden, la gente piensa que por el revolucionario, y por eso se esperaba justamente como se produjo el Partido Revolucionario Moderno tras una división del PRD, la gente esperaba que en esta convención que se acaba de celebrar, que concluyó el pasado domingo, que hubiera desórdenes. Estaban esperando eso, mas sin embargo en algún momento en un proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana fue cuando se dieron. Pero mira, es importante resaltar que esa sentencia a la que tú haces referencia tiene 2 votos disidentes que son dignos de estudio, y yo les recomiendo a los que son juristas que estudien estas 2 sentencias, porque son 2 sentencias con un peso ideológico, con un peso constitucional, con un peso legal impresionante. La votación en el Tribunal Superior Electoral de la readmisión del compañero Guido Gómez Mazara a la fila del Partido Revolucionario Dominicano se produjo un 3-2. 2 de los magistrados del Tribunal Superior Electoral votaron disidentemente, donde habría que estudiar el control de la constitucionalidad, el control de la legislación, pero sobre todo la cosa juzgada, porque para algunos juristas este es un elemento que ya fue juzgado por el anterior Tribunal Superior Electoral y vuelve a ser juzgado nuevamente. Hay un elemento de plazos que habría que ver si esos plazos fueron cumplidos o no fueron cumplidos, habría que ver si esos plazos habían perimido o no habían perimido, pero la realidad es que tenemos un problema en la partidocracia nacional, porque no solamente es la sentencia o las 2 sentencias que le han dado al Partido Revolucionario Dominicano en contra. Una es la anulación de la Convención Nacional del 3 de diciembre y otra es la expulsión de Guido Gómez Mazara, sino también la anulación de la Convención del Partido Reformista Social Cristiano. Le suspendieron la de Hito y suspendieron la de Quique. Es decir, que la partidocracia en República Dominicana se encuentra en este momento en tela de juicio y habría que ver si este es un papel que el Tribunal Superior Electoral lo está haciendo sanamente o lo está haciendo por influencia de alguien. Mire, yo no solamente creo que independientemente, como tú dices, la influencia, lo que sí también tenemos que observar como ciudadanos, que qué bueno que se está produciendo en este momento, mucho antes de que tal vez todas las convenciones se den, que estamos a tiempo, antes de un proceso electoral, que pudiéramos ir como un sistema más subsanado, más firme, más sólido, para poder llegar al próximo proceso electoral en el 2020, porque en el último año, yo diría que tal vez en los últimos 8 meses, hemos visto, Joel, como tú bien dices, no solamente las sentencias que se han producido, cómo ha habido una convulsión en lo que es el sistema de partidos políticos, pero la sociedad está, diríamos que agria, y está, por ejemplo, está muy molesta con lo que son los políticos, con el sistema de partidos políticos, y por eso es que se dice que aquí cualquier persona, y hemos visto cómo ha venido aumentando en las encuestas, que le hemos mencionado y hablamos de eso la semana pasada, Ramfis ha venido aumentando en las encuestas, porque es algo distinto y la gente quiere ver algo diferente, fuera de lo tradicional. Y ojo con esto. Pero qué diferencia, ¿eh? Claro, pero ahí es donde nosotros tenemos que entender, porque queremos ver, como muchos hablamos de la juventud, y nosotros no queremos como jóvenes que sea nada más la edad. Queremos jóvenes que trabajen, que no se nos regale, que se nos reconozca con el trabajo, porque hay que tener mucho cuidado. Que se nos permita competir. Claro, pero también con ese reconocimiento al trabajo, por la misma ciudadanía y por justamente también los líderes, porque de nada nos sirve que permitan que lleguen algunos que ni siquiera, que por ser jóvenes simplemente estén
para, digamos, que rellenar una boleta, Mira, que nos van a hacer quedar mal a nosotros como generación. los partidos políticos tienen que poner su barba en remojo, porque lamentablemente esta situación que ha pasado en el Partido Revolucionario Dominicano y que también pasó en el Partido Reformista Social Cristiano, no son coincidencias. En política no hay coincidencias. Esto es desde nuestro punto de vista, es un plan bien orquestado. Habrá que ver quiénes están detrás de esto. En lo adelante veremos qué es lo que está pasando, qué es lo que se quiere en definitiva, porque lo que sí es real es que se está debilitando el sistema partidario. El PRD, que sufrió una división con el Partido Revolucionario Moderno, está ahora enfrascado en otra crisis interna. El Partido Reformista está enfrascado en otra crisis interna. El Partido Revolucionario Moderno, que acaba de pasar un proceso convencional, y muchos dirán, bueno, hizo un proceso convencional, tuvieron el tupé o la gallardía de propiciar un proceso donde compitieron compañeras y compañeros de todo el territorio nacional, pero también hay los que perdieron ese proceso electoral o los que entienden que le han arrebatado quizás sus garantías constitucionales, sus garantías personales, están reclamando sobre ella, están alegando fraudes, están alegando un sinnúmero de cosas que no sabemos la veracidad de la misma, pero la realidad es que los tres principales partidos en este momento están enfrascados quizás en un proceso en algún proceso de división interna, un proceso de pugilato. ¿No? Para nadie es un secreto que el hecho de readmitir a Guido Gómez Mazara en el PRD trae a la familia PRDista de alguna manera, trae inseguridades, trae preocupaciones, porque el compañero Guido ha sido una persona que ha tenido un discurso quizás muy frontal, muy personal. Un poco conflictivo, dirán algunos. Y además no ha salido del conflicto. Y yo creo que el PRD, en la presidencia del ingeniero Miguel Vargas, ha venido encaminándose a fortalecer el partido, ha venido encaminándose a modernizar el partido, ha venido encaminándose a darle oportunidad a los más jóvenes. Y en ese sentido, esta decisión deberá terminar en un proceso convencional, y si el compañero Guido tiene más votos que el compañero Miguel, bueno, pues será el presidente del partido. Yo creo que eso deberá ser refrendado en un proceso eleccionario nacional, libre, transparente y sobre todo abierto. Bueno, Joel, tras la pausa tendremos aquí a un invitado muy especial, un amigo nuestro, diputado joven, que hablará con nosotros un poco más de lo que es el sistema electoral, de lo que es las primarias abiertas y cerradas y un poquito más de derechos. Siga con nosotros y no se nos pierda.
Continuamos en tu programa Hablando Derecho. En esta ocasión con un invitado que me enorgullece presentar, el gran amigo Jean Luis Rodríguez, diputado de la provincia del Ceibo, presidente nacional de la Juventud Revolucionaria Moderna y electo vicepresidente nacional en su partido en la reciente convención que acaba de pasar y está dentro de los 5 más votados. Jean Luis, bienvenido, hermano. Joel, muchísimas gracias, Michelle. Un placer tenerte por aquí estar con aquí con nosotros. ustedes compartiendo en este espacio joven y sobre todo contento porque mientras más puertas se le abre a la juventud dominicana, sobre todo en los medios de comunicación, yo pienso que gana el país. Gracias, hermano. Bueno, Jean Luis, ¿qué ha significado para ti asumir a tus 27 años de edad lo que es una curul ante el Congreso Nacional? Saber que existen y hay personas allí que estaban desde antes de tu nacer allí. ¿Cuál ha sido ese reto para ti? Bueno, ha sido bastante interesante la política dominicana. Mientras más pasa el tiempo, nos hemos dado cuenta y la sociedad se ha dado cuenta de la importancia de que actores que no necesariamente representan a esas generaciones que durante muchos años han estado activando en política o participando en política, han visto en personas como nosotros la oportunidad de que haya un cambio y que las cosas se hagan de manera diferente. En el Congreso no es algo ajeno a eso. El Congreso Nacional, yo pienso que la perspectiva joven, el interés de hacer las cosas de manera diferente, se ha evidenciado con participación no solamente de jóvenes como yo, sino otros jóvenes que también están jugando un papel bastante importante en la política dominicana y sobre todo en el Congreso Nacional de la República Dominicana. Jean Luis, una preguntita, hermano. Sí. ¿Cómo son ustedes tratados los diputados jóvenes por esos diputados maduros que tienen ya 20 años en el hemiciclo, 5 periodos consecutivos? Tú sabes que siempre la juventud es vista con recelo en estos espacios de poder, entienden que uno va a quitarle su oportunidad, va a quitarle su espacio. Entonces, en ese sentido, ¿cómo son ustedes tratados? Y más tú, que en el caso tuyo que eres opositor, le dan la oportunidad, le dan el turno a la palabra, o tienen ustedes que hacer malabares, pararse arriba de la silla del escritorio para poder hablar en la Cámara de Diputados. Que va, hay muchos procedimientos que son habituales para el tema de las participaciones. No es como la gente piensa, que uno habla cada vez que quiere, se habla específicamente si hay un tema en particular, tú pides la palabra y si el presidente de la Cámara te permite la palabra. Igualmente los previos, que son cada semana hay 2 turnos previos por sesión, y ahí ya son los voceros de cada bloque que le dan uno de esos previos a los que desean participar. Pero la verdad es que uno siente esa lucha generacional en el Congreso Nacional, como la sienten los partidos. Ustedes saben, lo que hemos militado en política, que lamentablemente ese liderazgo tradicional de los partidos que tiene experiencia por demás y que nosotros tenemos que aprender muchos de ellos, se resiste al cambio. Y en procesos como los que ha vivido el PRM ahora, de renovación, de apertura, lo hemos visto en muchos escenarios, no solamente en la parte nacional, sino también a nivel local, donde jóvenes se han postulado, han tenido mucha resistencia, pero debo decirles con mucho orgullo y muy contento de que no solamente la sociedad ha despertado, sino también a lo interno de los partidos, la militancia de los partidos ha despertado. Y en el PRM lo acabamos de ver, donde prácticamente en todo el territorio nacional, los jóvenes que se postularon a posiciones dentro del partido han salido gananciosos, ya sea a nivel de una zona, de un municipio, de su provincia, a nivel nacional, de distritos municipales. Todos los jóvenes que conozco, en su gran mayoría, han ganado, ya sea una vicepresidencia, por ejemplo en La Romana, la vicepresidenta más votada, que ganó con el mayor número de votos el comité municipal como primera vicepresidenta, es Katiuska Corniel. Sale de la juventud del partido, tiene que tener 28, 29 años de edad, Katiuska, una joven muy buena, abogada, talentosa. Hostos Rizik gana la vicepresidencia, la primera del comité municipal de Nagua, con 21 años. En mi caso muy particular, que me encuentro dentro de los vicepresidentes más votados y seré el vicepresidente nacional más joven del partido con 29 años. Y así te pudiera mencionar un sinnúmero de casos de jóvenes dentro del partido que a todos los que postularon ganaron. Y eso es un gran logro para
nosotros como generación y como partido político. Mira, ya Luis, a propósito del tema de la juventud y justamente lo que tú hablas, el relevo generacional, sabemos que se ha estudiado y se ha aprobado obviamente ahora esta semana pasada en lo que es la Comisión Senatorial la inclusión de la juventud dentro de la ley de partidos políticos. ¿Qué tú crees, cuál merece tu opinión de que simplemente sea un porcentaje? ¿Cuáles tú crees que son las grandes debilidades de este proyecto de ley y dónde tú crees que es el mayor impacto que nos imposibilita a nosotros como generación de poder participar en política? Yo pienso que ha sido un avance. Yo debo felicitarlos a ustedes, al igual que muchos jóvenes que nos sumamos en su momento a una iniciativa tan importante como que se crearan las posibilidades a través de una cuota de que jóvenes que no necesariamente tengan las condiciones en algún momento determinado, no académicas ni de formación, sino muchas veces sobre todo condiciones económicas, que en un país como el nuestro optar por cualquier proyecto implica un elemento económico bastante significativo que hay que ir cambiando eso. Pero lo que cambia ese modelo excluyente, ese modelo político excluyente que tenemos, es importante este tipo de participación. No podemos sentirnos, digamos, totalmente complacidos, porque ustedes saben que lo que abogábamos era por un 25%, y en la actualidad solamente hemos logrado un 10%. Es un avance, es un punto de partida, como con las mujeres en algún momento hubo un punto de partida y fueron aumentándolo, pues tenemos que sentirnos por lo menos contentos en ese aspecto. Y creo que ese 10%, si se aplica de la manera correcta, logrará o dará oportunidad a que muchos jóvenes que no tienen posibilidades bajo el esquema actual de poder participar, de integrarse y llegar a ocupar posiciones importantes en las distintas posiciones selectivas, ojalá que también, ¿por qué no?, en los gobiernos, y estar en posiciones que le permitan tomar decisiones que beneficien a la mayoría de los jóvenes de la República Dominicana. Pero también yo creo que justamente fuera de también el tema de la cuota, tenemos que nosotros abogar, independientemente de que no esté en la ley, de que pueda aunarse los esfuerzos de nosotros como generación, como lo hicimos para este primer avance del 10%, para que haya una mayor formación. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y hay ese vacío. Y el financiamiento de esas candidaturas de jóvenes también. Que es necesario, porque de nada sirve al igual, o sea, tenerlo y que seamos el relleno, por como tú dices, bien complacernos, aunque al final del día es un avance y vamos gateando dentro del sistema, introduciéndonos, y ya es algo que ya nos están escuchando, y yo creo que eso es positivo. Ahora bien, Jean-Louis, para muestra un botón, la actual cúpula de los partidos políticos, para ni a ti, ni a mí, ni a Michelle, nos puede llamar la atención de que no son garantes del relevo que vienen teniendo los partidos políticos en la República Dominicana. El PRD, el PRM y el PLD en su último congreso, Juan Bosch, han establecido en sus ordenamientos internos que el 25% de las posiciones internas son para jóvenes menores de 35 años. Es decir, que los jóvenes de 18 a 35 años que militen en nuestros partidos políticos son los que van a acceder, o dentro de ese rango de edad van a acceder a ese 25% para las candidaturas congresuales y municipales. Visto el ejemplo de las elecciones del 2016, que quienes salieron diputados por esa cuota fueron diputados no por la cuota, valga la redundancia, sino que salieron diputados electos producto de acuerdo, producto de consenso. En ese sentido, nosotros entendemos que la aprobación que acaba de pasar en el Senado de la República de las primarias abiertas simultáneas viene a favorecer a esos jóvenes, viene a favorecer a esa nueva generación de políticos y políticas en todo el territorio nacional que quiere hacer la política de una manera diferente, de una manera distinta. En tu condición de presidente nacional de la Juventud Revolucionaria Moderna, ¿qué opinión te merece el hecho de que la ley de partidos políticos contemple en el Senado de la República y ahora va al Congreso Nacional lo que son las primarias abiertas obligatorias? ¿No crees tú que eso le da mayor oportunidad a nuestra generación? Mira, el tema de las primarias abiertas y cerradas, yo siempre he dicho, cada una tiene sus pros y sus contras. Y cuando tú lo pones en una balanza, ya dependerá de los intereses de cada agrupación política, qué es lo más conveniente para cada una de las agrupaciones políticas. Lógicamente, yo siempre he sido, y todo el mundo lo sabe, como joven y que viví aquellos procesos en lo que fue nuestro anterior partido, que he visto cómo se han manejado algunas cosas en cúpulas partidarias, siempre tuve la convicción de que el tema de las primarias cerradas daba mayor capacidad de maniobra y manipulación a los partidos políticos. Debo decirte que me ha sorprendido el ejercicio de lo que ha pasado en el PRM, porque pienso
porque aún con todas estas manipulaciones y cosas que quizás yo no pudiera estar conforme, como se han dado algunas cosas del propio proceso convencional nuestro, en sentido general yo siento que hemos sido exitosos. Salido muy bien. Que hemos avanzado, que logramos conformar un padrón, logramos hacer unas primarias que satisfacen en cierta medida las inquietudes de la mayoría de los compañeros en todo el territorio nacional, porque hablar no solamente de las aspiraciones nuestras, sino de cada compañero a nivel territorial, que fue electo presidente, secretario general, o sea, salvo muy raros casos, que las votaciones fueron con una diferencia de 1 voto, de 5 votos, para elegir un presidente municipal, que he visto varios casos ya, salvo muy raras excepciones, la votación, al ser con márgenes aparentemente holgados, todo el mundo ha aceptado los resultados, a excepción de 2 o 3 impugnaciones que hay, porque fueron muy cerradas, y se ha pedido reconteo. Son naturales. Pero donde se pidió reconteo, bueno, se está contando. Ahora, de manera muy particular, apoyaré y defenderé las primarias cerradas, porque es una posición que tiene nuestro partido, el Partido Revolucionario Moderno, nos dio resultados, y aunque reitero, aunque siempre he sido de apertura y creyente en muchas oportunidades de que en el caso de los jóvenes, como tú muy bien has dicho, en algún momento determinado podría beneficiarle el tema de las primarias abiertas, yo seré consecuente con los lineamientos de mi partido y votaré por el tema de las primarias cerradas. Jean Luis, ¿qué tú crees que va a pasar a propósito de las primarias abiertas y cerradas, la juventud y demás, con la ley de partidos políticos en la Cámara de Diputados? Bueno, se avecina una lucha interesante. Yo estoy loco que ya llegue ese tema a la Cámara de Diputados. Tengo entendido que el miércoles el Senado remitirá la ley a la Cámara de Diputados. Pienso que habrán debates bastante escaldeados. Es lógico porque en el PLD hay 2 posiciones. Muy fuertes y encontradas. Totalmente, y con cada uno con su lógica política. De qué le conviene a un sector o qué le conviene al otro, que interpretan ellos, ¿verdad? Que es así, que le conviene a cada uno. Y hay que ver, porque la verdad que yo he escuchado en reiteradas oportunidades diputados, por ejemplo, de la tendencia del expresidente Fernández, muy radicalizados en torno a este tema. Estamos hablando que se necesitan 2/3 partes. De 127 del total de la, si fueran los 190. del total de la matrícula, diciendo que así están todos. Yo debo decirle a ustedes que temas parecidos a este, no quizás con la misma importancia, pero he visto cómo esa matrícula de los 190, la asistencia es muy baja cuando se desea aprobar, y con una mayoría no tan significativa, pero reuniendo las 2/3 partes, se han aprobado. Por eso yo lo decía en estos días. ¿Se retirarán los diputados del PRM de la sesión? Bueno, si se retiran, están ayudando a que las 2/3 partes sean menos diputados. O sea, estarían un retiro de la bancada del PRM. Eso es que la gente no entiende, ¿eh? Exacto. Bueno, pero lo hicieron en el Senado de la República. Deberán hacer lo mismo en la Cámara de Diputados. No, pero en el Senado no hacía la diferencia. No hay forma para que sean una diferencia en las 2/3 partes, pero en la Cámara de Diputados sí, porque el retiro de una cantidad importante de diputados se traduciría en que con una matrícula quizá de 95, 96 diputados se pueda aprobar el tema de la ley de partidos. Porque vos puedes votar en contra, ellos no tienen que retirarte. Sí, Exacto, claro que puedes votar en contra, que es lo que debemos de hacer, al igual que lo hemos hecho en muchas oportunidades. Yo espero de verdad que la bancada del PRM se comporte con esa coherencia que lo ha hecho hasta ahora, que nos mantengamos firmes la mayoría de los congresistas del PRM en lo que ha sido la posición del partido, independientemente de las simpatías, porque no te puedo mentir que hay muchos diputados del PRM que les simpatizan, y que sería penoso que votando por una posición como esta la gente diga, no, se vendió uno del PRM. No, yo no caería en eso, porque al igual que tú, como tú crees en eso, yo conozco diputados del PRM que creen en eso. Ahora, yo pienso que el tema de la postura del partido es algo que hay que respetar, y si algo no nos dio resultados en el pasado fue estar en contra de las líneas partidarias. El PRD, no sé, quizás Joel tendrá más información de cómo estará pensando la bancada del PRD. El Partido Reformista me parece que está con las primarias cerradas, es lo que tengo escuchado, y un sector importante del expresidente Fernández. Pareciera difícil, pero reitero, yo no pongo nada en duda, porque si se pudo pasar la reelección en un momento, ¿por qué no pasar también las primarias abiertas? Mira, ya lo hemos visto en las redes sociales, pronunciamientos como el del diputado Botello, en el que dice un tuit muy famoso, dice, sobran votos. O sea, en vez de faltarle al Partido de la Liberación Dominicana, a la tendencia del presidente Leonel Medina, sobran votos.
Pero también en el día de ayer, viernes, vi con mucha preocupación un tuit tuyo en el cual abogaba una frase de José Francisco Millán que decía, ni me doblan, ni me doblo. Yo quiero que tú nos expliques a los teleaudientes qué significa esa palabra. No, lo que pasa es que tú sabes que siempre hay muchos rumores de que en el Congreso Nacional, en épocas como esta... Hay un hombre del maletín. Sí, el famoso hombre del maletín. Pero no solo eso, en el Congreso siempre se habla de que cuando una persona toma una postura en una dirección u otra, y sobre todo cuando implica que está de por medio la posición del gobierno, se interpreta que podría haber algún tipo de remuneración o de pago o de compra de conciencia. Y yo estaba dejando claro ahí algo que lo puedo decir meses antes, porque en mi caso muy particular no hay oferta. Pero llamó mucho la atención que, bueno, que es tan reciente la aprobación en el Senado y mi amigo y hermano Jean Luis me dice, ni me doblan ni me doblo. ¿Tú has visto un hombre del maletín por ahí? ¿Se ha visto? ¿Es real? No lo he visto. Y de verdad que nunca he recibido ningún tipo de ofrecimiento. O sea que esos son fábulas de la calle. No diría que necesariamente sean fábulas de la calle, porque sí se han dado casos, y ustedes lo han escuchado, el tema de la reelección, que hubo un movimiento y en ese momento lo denunciaron diputados. Pero en la actualidad yo no lo he visto. Pero nunca se probó, nunca se probó. Nunca se probó, nunca. No, a mí me ofrecieron. Nunca se probó eso. Bueno, tú sabes cómo se manejan las cosas en nuestro país. Michelle. Bueno, vamos a una pausa y regresamos hablando derechos con el diputado Jean Luis Rodríguez. No se muevan. Continuamos aquí con el diputado Jean Luis, que también es del Partido Revolucionario Moderno, pero también es de la tendencia del expresidente Hipólito Mejía. Se te conoce como un joven cercano a él, que siempre ha estado acompañándolos en sus proyectos presidenciales y ha estado un muchacho, como dirían, de esa casa. Jean Luis, cuéntanos, ¿cuáles son tus planes dentro del comando para lo que se ve el proyecto presidencial H20 y a qué se está buscando, qué se está avecinando dentro de ustedes, su agrupación? Bueno, nosotros siempre hemos sido, como tú muy bien lo has dicho, parte fundamental del equipo del expresidente Hipólito Mejía, una persona con quien me unen vínculos afectivos bastante estrechos, alguien en quien yo confío, en quien creo y que entiendo que es un hombre honesto, que siempre ha hecho una política de manera decente, con mucha altura y que ha tratado siempre de dar lo mejor de sí en favor de la República Dominicana. Este proyecto se había enfocado de manera muy especial en el tema de la convención interna, ha resultado airoso en la mayoría de demarcaciones importantes del país. Ustedes saben que, por ejemplo, en la capital, Fellito Suberví es una persona del proyecto del presidente Hipólito Mejía y acaba de ganar la presidencia del Distrito Nacional. Adán Peguero, que acaba de ganar el municipio más grande del país, que es Santo Domingo Este, es de la tendencia del presidente Hipólito Mejía. ¿Y Carolina? Santo Domingo Oeste, por ejemplo, hablando de temas territoriales importantes, lo gana Francisco Campuzano, un gran amigo mío, salió de la juventud del partido y gana la presidencia de Santo Domingo Oeste junto al diputado Luis Sánchez, que es de Hipólito Mejía, que es el secretario general. Santo Domingo Norte, Isidro, que acaba de ganar también la presidencia, es de la tendencia Hipólito Mejía. Y así sucesivamente te podría mencionar plazas que son sumamente importantes que la tendencia del presidente Hipólito Mejía ha ganado.
nosotros entendemos que este triunfo, al igual que el de Carolina que tú mencionabas, que hoy es la actual secretaria general del partido, junto a una cantidad importante de vicepresidentes, subsecretarios, que habrán de ser oficialmente dados gananciosos a partir de la semana próxima, encabezamos el equipo, en gran parte el presidente Hipólito Mejía, y estamos dispuestos a salir a trabajar, como siempre lo hemos hecho, para que Hipólito Mejía, a partir del año próximo, se convierta en el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y posteriormente se convierta en el próximo presidente de la República Dominicana. Jean Luis, según los últimos resultados de la encuesta que ustedes sostuvieron en 2 jornadas diferentes de trabajo, ya podría decirse que eres el cuarto diputado, el cuarto vicepresidente de ese partido, estás dentro de los más votados, cosa que nos llena a nosotros de satisfacción y de orgullo, porque eres un exponente de la juventud, eres una persona que ha venido trabajando juventud hace ya mucho tiempo, y es un reconocimiento de la militancia de tu partido a tu larga trayectoria. ¿Aspiras tú a alguna secretaría ya posterior a lo que fue esta elección de vicepresidencias, en lo que debe ser el presidium de usted, la comisión política que debe designar las diferentes secretarías? Mira, nosotros no hemos mostrado, digamos, simpatías o deseo o interés de participar en ninguna secretaría orgánica del partido. Sí se nos ha hablado al respecto de que si nos ha interesado o nos interesa participar, pero yo les he dicho a esos compañeros del partido que nos han abordado con el tema que me siento muy conforme con haber sido electo vicepresidente, como tú muy bien lo has dicho, con una alta votación. El último cómputo al que tuve acceso... 26,000 y tantos de votos. No, ya andamos en la actualidad por unos 45,000 votos. Excelente. O sea, en el último cómputo que tuvimos, digamos... Pero no oficial. No, que se nos abordó y alguien nos manifestó que en un corte que se había hecho, que no se hizo público, andábamos ya por los 45,000 votos. Pero no obstante a eso, les he dicho que si tienen el interés, en el caso de Paliza, Carolina, de que nosotros ocupemos alguna posición más orgánica y que amerite ciertas responsabilidades específicas y que entiendan que yo pueda hacer una buena labor en favor del partido, que yo estoy en la mejor de la disposición, porque siempre me ha gustado el tema institucional. Y tú que has sido presidente de la juventud, Michelle también, y que han agotado posiciones institucionales, saben que eso hay que tener vocación para eso. Que aunque hay muchos dirigentes del partido, no todo el mundo se dedica en cuerpo y alma a trabajar en favor de la marca partido. Ya Luis, para ti no es un secreto que en esta semana se ha hablado mucho del caso de Lula da Silva en Brasil, un exponente de la socialdemocracia, un exponente de la izquierda, una persona que se le atribuye el mérito de haber sacado a 30 millones de personas de la pobreza y haberlo llevado a la clase media de su país, una persona que la ultraderecha no le perdona, quizás el que haya resuelto los problemas de seguridad, los problemas de pobreza, los problemas de hacinamiento, las famosas favelas han sido desplazadas y se ha construido un Brasil poderoso. Sabemos que el presidente Lula da Silva está dentro de los más ranqueados en el porcentaje para las próximas elecciones que deberán ser en octubre. ¿Qué opinión te merece? ¿Quién o quiénes están detrás del encarcelamiento de Lula da Silva? Mira, la verdad que yo, viendo esas imágenes que ustedes ponían ahí, me da mucha nostalgia, porque lo decía quizás hace más de un año en algunos programas que se me preguntaba cuando en su momento se ponderó la idea de que Lula podía ir a la cárcel. Y yo decía que era bastante penoso que una persona como Lula, independientemente de que puedan haber encontrado motivos o razones evidentemente políticas para encarcelar una figura como Lula, es un retroceso grande para la política de izquierda en el mundo, pero no esa izquierda que nosotros conocemos, como muchos quieren vender, que es esa izquierda radical que no contribuye necesariamente al desarrollo económico, como lo hizo Lula en Brasil. Y yo pienso que una figura como Lula, estar encarcelada, no tener la oportunidad... En una cárcel de 15 metros cuadrados. De no seguir dándole a su país lo que él pudiera darle, no solamente pierde Brasil, sino que pierde el mundo, porque es el mundo que está perdiendo un líder de la dimensión de Lula da Silva, que con virtudes
y con defectos como cualquiera lo pudiera tener, es un hombre que lo único que hizo fue ayudar a contribuir a que su país mejorara y pudo haberlo seguido haciendo y podría hacerlo si esa política, esa decisión política que se ha tomado no le hubiese vulnerado su derecho de volver a ser presidente, que lo iba a hacer si se podía presentar en la elección presidencial. Muy lamentable, es importante resaltar que el PT se ha trasladado a Curitiba, todo su cuerpo de dirigentes está en Curitiba, su senadora, que fue la pasada candidata presidencial, han dicho que mantienen a Lula como candidato presidencial, pero habrá que ver, porque estas acusaciones de que Lula recibió un apartamento de contratistas de Brasil no ha sido demostrado. Si Lula muriese hoy, ni Dios los quisiera, sus hijos no lo heredarían. Bueno, y finalmente, ya que estamos terminando ya, Luis, brevemente, danos un mensaje a la juventud dominicana y sobre todo a esos que participan en política y tienen el deseo, pero no se atreven. Bueno, yo quiero felicitarles por tomar la decisión, lo que los han hecho, lo que no lo han hecho, motivarlos a que participen. La política no es fácil, la política, como todo en la vida, conlleva trabajo, conlleva sacrificio y conlleva vocación. Yo les exhorto a que de hacerlo, y si lo están haciendo, lo hagan bien, comprometidos con que el país avance y que siempre que ocupen posiciones o vayan alcanzando posiciones, pongan como ejemplo ese legado que nos dejaron nuestros padres de la patria de servir siempre a que tengamos una mejor República Dominicana. Ha sido todo por hoy en su programa Hablando Derecho. Agradecer la sintonía que han tenido con nosotros y será hasta una próxima entrega el próximo sábado 21 de abril. Muchas gracias y buen fin de semana.